No estás loco. No estás roto. Tu cerebro no tiene un fallo de fábrica. Si sigues recordando a tu ex, incluso años después, no es porque seas débil, ni porque en el fondo sigues enamorado. Es porque dentro de ti trabajan, en secreto, fuerzas antiguas, biológicas, psicológicas, filosóficas. Esta es la crónica de esas fuerzas. De por qué, aun cuando la historia se acabó, la nostalgia sigue encendiendo luces en habitaciones que ya no habitas. La nostalgia no es un error, es una función. La psicología moderna y la neurociencia coinciden en algo. La nostalgia no es un simple capricho emocional. Es una función de la memoria. Tu mente no guarda solo datos. Guarda historias cargadas de emoción. Cada vez que viviste algo con tu ex, una pelea, un beso, una madrugada hablando de todo y de nada, tu cerebro registró no solo la escena, sino también las sensaciones. Latido acelerado, olor de su piel, tono de su voz, la mezcla de dopamina y oxitocina que inundaba tu cuerpo cuando se abrazaban. Esas sustancias son los pegamentos del vínculo, la biología del apego. Tu sistema nervioso aprendió. Con esta persona hay seguridad, intensidad, placer, pertenencia. Y lo anotó en mayúsculas, subrayado. Por eso, cuando el vínculo se rompe, la historia no se borra. Sería antinatural que lo hiciera. Tu cerebro no sabe que ya no te conviene. Solo sabe que un día, ahí, encontraste algo que parecía importante para sobrevivir. Contacto, cariño, sentido. Carl Jung, cuando tu ex es un espejo de tu inconsciente. Si le preguntaras a Carl Jung por qué sigues recordando a tu ex, quizá no miraría primero a la otra persona, sino a ti. Para Jung, las personas que marcan nuestra vida no son solo gente que pasó. Son espejos de partes tuyas que aún no conoces del todo. A veces representan tu sombra, esas facetas que niegas o tapas. O encarnan tu ánima/animus, la energía complementaria que buscas integrar. Por eso duelen tanto ciertos amores. Porque no solo pierdes a alguien afuera, también pierdes el acceso a una versión tuya que solo aparecía cuando esa persona estaba. Recordar entonces no es solo recordar al otro, es recordar quién eras tú cuando estabas ahí. Tu ex, desde esta mirada junguiana, es como un símbolo. La puerta a un cuarto interno donde quedaron guardadas tu capacidad de ilusión, tu vulnerabilidad, tu miedo más íntimo, tus ganas de ser visto de verdad. Por eso vuelves ahí en tu mente. No siempre porque quieras volver con esa persona, sino porque tu psique sigue intentando entender que parte de ti se quedó a medio integrar. Erich Fromm no es solo apego, es hambre de amor. Erich Fromm decía que el amor no es solo un sentimiento, sino un arte que se aprende. Y afirmaba algo incómodo. Muchas veces no amas, sino que te apegas para no sentir la soledad básica de existir. Según Fromm, el ser humano carga con una herida fundamental. Estamos separados. Cada uno dentro de su piel, de su mente, de su historia. Buscar pareja, en parte, es un intento de aliviar esa separación. De sentir que por fin alguien me entiende, me ve, me elige. Cuando recuerdas a tu ex, desde esta lente, no solo extrañas a la persona, extrañas lo que creías haber encontrado, la sensación de ser importante para alguien, el refugio contra el miedo a no ser suficiente, la idea de ahora sí, ya no estoy solo del todo. Eso no es patológico, es profundamente humano.
pero también explica algo clave. Muchas veces, lo que añoras no es a la persona en concreto, sino a la versión de ti que por un tiempo se sintió menos solo, menos perdido. Sigues recordando, no porque el amor siga intacto, sino porque la necesidad de amar y ser amado sigue dentro de ti, pidiendo una forma más madura de expresarse. Psicología del apego, cuando tu cerebro cree que perdió su base segura. La psicología del apego moderna nos da otro ángulo. Desde bebés, necesitamos una base segura. Alguien que esté ahí, que responda, que nos calme cuando tenemos miedo. Si en la infancia esa base fue inestable, fría o impredecible, es fácil que de adultos repitas el patrón. Apego ansioso, miedo constante a que el otro se vaya. Apego evitativo, huida cuando alguien se acerca demasiado. Apego desorganizado, caos entre querer estar y querer huir. Cuando te enamoras, tu sistema de apego se activa. Tu cerebro, literalmente, registra al otro como mi persona. Cuando la relación se rompe, ese sistema entra en modo alarma. Protestas, quieres volver, escribes, fantaseas. Luego tristeza profunda. Luego, con el tiempo, integración. Pero esa alarma no se apaga de un día para otro. Por eso, meses o años después, pueden aparecer recuerdos como ráfagas. No es que sigas enamorado necesariamente. Es que tu sistema de apego, ante ciertos estímulos, reproduce el patrón conocido. Ya estuve seguro ahí, y si volvemos a ese lugar, no anhela tanto a la persona real, sino la sensación de seguridad, aunque fuera frágil, que asociaste con ella. La ciencia de la nostalgia y los recuerdos aleatorios. No fue magia, fue neurociencia. Tus recuerdos están guardados en redes. El gusto de ese cereal, el olor de ese pasillo, esa canción, esa marca de champú que usaba. Todo eso, alguna vez, estuvo presente cuando estabas con tu ex. El hipocampo ayudó a grabar lo que pasó. La amígdala tomó nota de la intensidad emocional. La dopamina y la oxitocina reforzaron. Esto importa. Años después, no necesitas pensar en esa persona para que aparezca. Basta con un fragmento, una calle, un perfume, una frase, una luz al atardecer. Tu cerebro hace el resto. Asocia, completa, reconstruye. Y cada vez que revives un recuerdo, no solo lo reproduces, lo reescribes un poco. Ese proceso se llama reconsolidación. Por eso, con el tiempo, las escenas cambian. A veces idealizas. Otras veces ves con mayor claridad las grietas. ¿Significa que aún lo amas? Aquí viene la pregunta que se repite millones de veces. Si sigo recordando a mi ex, ¿es porque aún lo amo? Desde la psicología, no necesariamente. Puedes recordar por hábito mental, vacío actual, duelo no cerrado, culpa, miedo a estar solo. Necesidad de validar que tomaste la decisión correcta. Identidad. La memoria no mide amor. Solo archiva experiencias significativas. Nietzsche hablaba del eterno retorno. Esa idea radical de imaginar que todo lo que vives se repetirá infinitas veces. Si aplicas esto a tu vida emocional, la pregunta cambia. Si este recuerdo de mi ex, este dolor, esta duda, se repitiera para siempre, ¿cómo querría vivirlo? ¿Como víctima de mi memoria? ¿O como alguien que transforma la herida en sabiduría?
La voluntad de poder, para Nietzsche, no es dominar a otros, sino tener la fuerza de crear sentido incluso desde el dolor. Seguir recordando puede ser un signo de que aún no has terminado de transformar esa experiencia en algo propio. Un aprendizaje, un límite nuevo, una forma más clara de amarte a ti. No es tanto sigo enamorado, sino todavía no he terminado de convertirme en quien fui llamado a ser después de esta ruptura. Kierkegaard, angustia, posibilidad y pérdida. Kierkegaard llamó a la angustia el vértigo de la posibilidad. Cuando recuerdas a tu ex, muchas veces no lloras solo por lo que pasó, sino por lo que pudo haber sido. Ese viaje que soñaron, esa casa que casi alquilan, esos hijos que imaginaron o juraron que no tendrían jamás, esa versión tuya que nunca llegó a existir. Duelo doble, por la persona y por el futuro que ya no será. Tu mente entonces juega al ¿y si? ¿Y si un día volvemos? ¿Y si ahora se ha cambiado? ¿Y si esta vez todo es distinto? Pero, como diría Kierkegaard, la única existencia real es la que eliges ahora. La memoria puede ser una excusa para no enfrentar la libertad incómoda del presente. Puedo rehacer mi vida, pero eso implica aceptar que cierta historia ya terminó. Recordar, en este sentido, no es prueba de amor, sino de lo difícil que es aceptar la pérdida de posibilidades. El estoicismo, no controlas el recuerdo, sino lo que haces con él. Los estoicos, Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, no vivieron en la era de WhatsApp, pero entendían muy bien lo que es ser asaltado por pensamientos no deseados. Ellos proponían distinguir entre lo que no controlas, que el recuerdo aparezca, lo que sí controlas, cómo respondes a él. Desde esta mirada, no tienes que luchar contra el recuerdo, ni sentirte culpable por no superarlo ya. El pensamiento es como una nube que pasa. Lo que importa es si te agarras a ella, o la dejas seguir de largo. Soltar no es forzar el olvido, es aprender a decir, sí, esta imagen vuelve. Fue parte de mi vida. Puedo mirarla con respeto y, aún así, elegir no regresar a un lugar que ya no me hace bien. Como soltar desde la conciencia, no desde la represión. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? ¿Cómo dejar de ser rehén de la nostalgia, sin declarar la guerra a tus propios recuerdos? No existe receta mágica, pero sí caminos posibles. Nombrar lo que realmente extrañas. A veces dices echo de menos a mi ex. Pero si te detienes, lo que extrañas es no tener que cenar solo, alguien que te escriba avísame cuando llegues, una rutina compartida, la sensación de ser deseado. Tomarte el tiempo de escribir. Lo que en verdad extraño es. Te ayuda a separar la persona real de las funciones que cumplía en tu vida. Una vez lo ves, puedes preguntarte, ¿hay otras formas, más sanas y presentes, de cubrir estas necesidades? Observar el recuerdo, no fusionarte con él. La próxima vez que llegue la escena en tu mente, ese viaje, esa noche, esa pelea, en lugar de empujarlo o dejarte arrastrar, prueba algo distinto. Imagina que estás en un cine. La pantalla, el pasado. El asiento, tu presente. Di, por dentro, estoy viendo una memoria. No está pasando ahora, solo aparece en mi mente. Esa simple frase crea un espacio. No corta el dolor de golpe, pero baja su intensidad. Reescribir la narrativa.
Muchos recuerdos duelen más, no por lo que pasó, sino por la historia que tú te cuentas. Perdí al amor de mi vida, nadie me va a querer como esa persona, lo arruiné todo, si hubiera hecho X, seguiríamos juntos. Pregúntate, ¿esta historia es un hecho o una interpretación? No es autoengaño cambiar la narrativa. Es reconocer que hay más de una forma de mirar. No perdí al amor de mi vida. Viví un amor importante que terminó. No es que nadie me vaya a querer así. Aún no conozco todas las formas en las que puedo ser amado. No arruiné todo yo solo. Éramos dos, con heridas y límites. Rituales conscientes de cierre. No basta a veces con entenderlo. El cuerpo pide símbolos. Algunas personas escriben una carta que nunca envían. Otros devuelven una prenda, borran fotos, o guardan todo en una caja y la dejan en otro lugar. No para fingir que nunca pasó, sino para marcar. Esta etapa terminó. No la niego, pero tampoco vivo ahí. El ritual no es para tu ex, es para tu inconsciente. Crear espacios nuevos para tu energía. Cada minuto que pasas atrapado en el pasado es energía que no va hacia nuevas amistades, proyectos, terapia, cuidado personal, aprender algo que siempre pospusiste. Nietzsche hablaría aquí de la voluntad de poder, esa fuerza que toma la tristeza y la convierte en algo vivo. Un cambio de ciudad, un nuevo límite, una vocación descubierta. No vuelvo a esconder lo que siento. Soltar no es quedarte vacío, es redirigir. Compasión contigo mismo. Soltar desde la conciencia. Implica aceptar que vas a recordar muchas veces. Habrá días en los que casi no pienses en esa persona. Y de repente, una tontería, un olor, una canción, una frase te hará sentir que has retrocedido. No es un retroceso. Es parte del movimiento natural del duelo. Puedes decirte, hoy me volvió el recuerdo. Es normal. Estoy aprendiendo a vivir sin esto. No tengo que castigarme por sentir. La verdadera madurez emocional no es no sentir, sino saber sostener lo que sientes, sin huir de ti. La nostalgia como puente, no como cárcel. Quizá nunca olvides del todo a tu ex. Y eso no es un fracaso. Las personas importantes dejan marcas, como los ríos que atraviesan una piedra durante años, hasta dibujarle un cauce. La nostalgia es ese cauce. Por ahí circula aún agua vieja. Pero tú no eres la piedra. Eres también el río que sigue, que se abre paso, que encuentra otros paisajes. Recordar no siempre será una punzada. Con el tiempo, si trabajas contigo, puede convertirse en algo más suave. Un gracias por lo que fue, y gracias también por lo que ya no es. Porque gracias a lo que dolió, hoy sabes poner límites, hoy sospechas de las treguas a medias, hoy te conoces un poco más, hoy intuyes que mereces un amor donde no tengas que mendigar migajas. La psicología te dice que tu cerebro necesita tiempo para reorganizarse. La filosofía te recuerda que no eres solo lo que perdiste, eres también lo que eliges hacer con esa pérdida. Y entre ambas, se cuela una verdad sencilla. No vuelves a tu ex cuando lo recuerdas. Vuelves a una versión antigua de ti. Tu tarea no es quedarte viviendo en esa versión, sino tomarla de la mano y decirle, con calma, te dolió, lo sé. Te entendí, por fin. Ahora caminemos un poco más adelante. Ahora te toca a ti. No a tu ex.
no a las circunstancias, no al algoritmo que te muestra recuerdos hace 3 años. Te toca decidir qué hacer con esta mezcla de química, memoria y significado. Puedes elegir que la nostalgia sea una prisión, volver una y otra vez a lo que ya no vuelve, o puedes elegir que sea un puente, un lugar al que miras de vez en cuando, para recordar de dónde vienes, mientras sigues caminando hacia donde todavía no has estado. La nostalgia no vino a decirte, regresa. Vino a preguntarte, en voz baja, ¿qué vas a crear ahora, con todo lo que aprendiste de lo que perdiste? Y ahí, en esa pregunta, empieza una historia nueva, donde el personaje principal ya no es tu ex, eres tú. Si este mensaje resonó contigo, no te vayas sin suscribirte. Aquí seguimos explorando el alma, sanando heridas y entendiendo lo que sentimos. Gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en el próximo capítulo.